Muy buenas noches. La Constitución Nacional del Paraguay, en su artículo 109, garantiza al ciudadano la propiedad privada y su inviolabilidad. Sin embargo, muchas veces no se cumple esto, sobre todo en los sectores rurales de producción, donde las invasiones de tierras son casi una constante. En Itaqueré, distrito de Alto Paraná, el conflicto de la tenencia de la tierra enfrenta a colonos paraguayos e indígenas. El título de propiedad, al parecer, no tiene peso ante el discurso de las tierras ancestrales para invadir tierras sin consecuencias. Este conflicto resulta tan llamativo como complejo. Los propietarios y sus asesores legales no dudan de que esto tenga un trasfondo más político que social, ya que la presencia de actores políticos y activistas de grupos de derechos humanos así lo sugiere. En una nueva edición de Tierra de Nadie, Itaqueré, la gran mentira. Ustedes son los sinvergüenzas que vienen a invadir propiedad privada de gente trabajadora, paraguayos de tercera edad. ¿A dónde están los derechos humanos para estos señores de tercera edad? ¿Dónde están los derechos humanos? Sinvergüenza, ustedes le utilizan a los indígenas. El conflicto de la tenencia de las tierras en Paraguay es algo de nunca acabar. El departamento de Alto Paraná, en el distrito de Itaqueré, colonos e indígenas se enfrentan por ellas. Somos acá de la colonia Tatequé, donde tenemos problemas de invasión de nuestras propiedades. Tenemos un pequeño lote de animales que vamos a tener que cambiar de lugar porque tememos por que sean sacrificados los mismos. Los primeros han presentado los títulos de propiedad otorgados por el INDER, mientras que los nativos alegan una cuestión ancestral para ocuparlas sin consecuencias. El enfrentamiento más reciente ocurrió el 14 de agosto en la colonia Tapeuqué, donde pequeños productores, quienes viven en el lugar desde hace más de 2 décadas, denunciaron el atropello a sus propiedades por parte de un grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad Caapotú. Este conflicto resulta tan llamativo como complejo y de alguna manera enfrenta a 2 instituciones del Estado: el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, y el Instituto Nacional del Indígena, INDI, aunque también afecta a la municipalidad local. Hace falta la intervención de varias instituciones, y eso es lo que judiciales, fiscales, el INDI, sí. O sea, hay una serie de cosas. Entonces ellos se valieron, la comunidad indígena, de los derechos humanos. Y del Congreso vino la orden para que entren otra vez ahí. Una jueza les volvió a instalar ahí. Y no se puede evitar, o si no se va a caer en un desacato, ¿verdad? La colonia Tapeuqué es una propiedad adquirida por el Estado paraguayo en 1994 y estaba destinada a ser una colonia agraria según la resolución de la presidencia del IBR, con un plan de lotamiento de 37 parcelas, de las cuales 35 de ellas ya están tituladas actualmente. En julio de 1996, el Consejo Directivo del INDI adquirió una propiedad de 1.364 hectáreas en el distrito de Hernandarias del señor Atilio Piraino Segovia, según consta en la escritura de compraventa e inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos como finca número 1628. Esta finca número 1628 es la reclamada por la comunidad Caapotú 1 y que según el INDI estaría ubicada en el mismo lugar que las fincas adquiridas por el INDER en 1994 y tituladas casi en su totalidad. Igual Diego Marrón en el año 95 compra 3 inmuebles. Una de ellas es esta que estamos teniendo problemas, que es la de Caapotú, donde no se certificó en primer lugar los límites y los linderos de la tierra que fueron adquiridas en un trabajo técnico que generalmente cuando la institución va a comprar una tierra determina y delimita las tierras y posteriormente autoriza la ocupación a las comunidades indígenas. Eso no se hizo en aquel entonces. Al final, ya en el año 2017, por ahí, 18, 2 comunidades indígenas ingresan dentro de estas tierras y empieza el conflicto y ahí aparecen personas con títulos en uno también, certificando de que ellos fueron adquiridas estas propiedades de parte del y ahí empieza el conflicto de lo que podría ser una superposición de título o una ubicación errónea, equívoca de las tierras en base al título que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros, antes de que se inicie un juicio de reivindicación de inmuebles, nosotros planteamos una mensura administrativa, o sea, una mensura judicial, como para poder determinar con exactitud si es que realmente ese título que tenemos nosotros existe o está ubicado en algún punto
esa fracción de tierra. En agosto del 2018, un grupo de alrededor de 100 personas de la comunidad indígena Mariscal López, liderados por Teodoro Ramírez, ingresaron a las propiedades que los colonos habían adquirido del INDER. Los propietarios de estas tierras exhibieron al líder de la comunidad los títulos expedidos por el INDER, y estos, en gran parte, se retiraron luego de constatar la equivocación. Pero un grupo de 20 de ellos decidieron permanecer en el lugar, esta vez bajo el liderazgo de Marta Isabel Díaz de González, hasta el 15 de junio del 2021, cuando fueron desalojados por orden judicial. El grupo liderado por Marta Díaz se instaló por un periodo de 2 meses frente al Congreso, hasta que lograron que la jueza Magalí Zavala emita una orden judicial que les permitió permanecer en parte de otra propiedad de la colonia Tapelqué hasta tanto se resuelva la situación en el ámbito jurídico. Para el INDER, la finca número 1628 no está ubicada en la localidad de Itacurú y en el supuesto caso que lo esté, no se superpondría con las fincas de la colonia Tapelqué, tal como la afirma el INDI. Los planos de la zona presentados por el INDER ubican a la propiedad reclamada por el INDI y la comunidad indígena Caapotí 1 en un lugar diferente al lugar actual donde se desarrolla el conflicto. Nosotros estamos predispuestos a buscar una solución lo más rápido posible, porque sea que nosotros tengamos la razón o no, esto se tiene que dirimir de alguna manera. Y si es que no existen estas tierras y solamente son títulos lo que tenemos, evidentemente que el que fuera presidente de INDI, Valentín Marra, va a tener que responder también en esto, ¿verdad? Penalmente y civilmente sobre lo que podría ser una compra ficticia de una tierra que no existe. Los propietarios con títulos del INDER y sus representantes legales no dudan que esto tenga un trasfondo más político que social, pues afirman que la permanente presencia de activistas de grupos de derechos humanos vinculados a actores políticos, como el senador Fulgencio Rodríguez del partido Frente Guazú, así lo sugiere. La propiedad privada en Paraguay tiene carácter constitucional y las invasiones no garantizan la adquisición del inmueble por más promesas políticas que existan detrás. Pero, ¿por qué políticos de ciertos sectores siguen prometiendo tierras e impulsando las invasiones? ¿Cuáles son las acciones que deben tomar las autoridades competentes para garantizar el resguardo de la propiedad privada titulada y evitar que se conviertan en tierra de nadie? Bueno, y nuestro programa del día de hoy seguramente va a tratar de reivindicar y hacer justicia histórica, por lo menos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos son temas que habitualmente ningún medio de comunicación quiere tomar o quiere tratar para no dejar de ser políticamente correcto. Rosana Escobar, como todos los domingos, nos está acompañando aquí en Tierra de Nadie. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo, a toda nuestra querida teleaudiencia. Pero qué manera, Gustavo, de querer tocar lo impopular, qué manera de asumir el rol del periodista, ¿verdad? Es cierto, coincido contigo, es un tema muy sensible, muy pocos medios de prensa lo quieren abordar tal cual, ¿verdad? Muchas veces porque cuesta ir de repente contra lo impopular, ¿verdad? Estábamos mirando las imágenes reveladoras y consultaba yo fuera de micrófonos a nuestro compañero Juan Carlos dos Santos, que hizo una labor estupenda, extraordinaria. Hay servicios básicos, qué condiciones inhumanas, ¿verdad?, en las que están, ¿verdad? Porque el lema es solamente encontrar un pedacito de tierra, al parecer, ¿verdad?, invadir, quedarse ahí, forzar la situación. Y lo decía nuestro material disparador, ¿verdad? No hay razón valedera, no hay instrumento legal que justamente garantice o legalice, valga la redundancia, la invasión de una propiedad ajena. No es el recurso, muchos políticos están equivocados en ese sentido, ¿verdad? Así es, estuvimos con el equipo de Tierra de Nadie en el lugar, recorriendo la zona. ¿Se trata de una misma propiedad o no? Todas esas cosas vamos a consultar a nuestro compañero Juan Carlos dos Santos, del diario La Nación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, Gustavo, Rosana, buenas noches a la audiencia. Y bueno, encontramos una situación bastante, digamos, deprimente por la manera en que estaban esta comunidad indígena en el lugar y también la manera en que los colonos que están hace 30 años también están conviviendo y las penurias que están pasando ambos grupos. Entonces, quiero, antes que entrar a hablar de la documentación o de
de tratar de entender cuál es el problema, las autoridades deberían primero dar una asistencia a estas personas de la comunidad Cabapotí 1 que se encuentra en el lugar, y también a los colonos que también están sufriendo digamos, hay mucha tensión en el ambiente y se exponen a un enfrentamiento en cualquier momento, y tenemos que evitar ese tipo de cosas. Es que eso no es urbanización, Juan Carlos, no hay servicios básicos, nos decías, la cuestión es ahí ocupar nomás el terreno, asegurar nomás. Y algo que a mí realmente terminó con mi ignorancia al mirar estas imágenes, porque cuando uno habla de colonos, de extranjeros, ¿verdad?, de inmigrantes, piensa en gente adinerada, ¿verdad? Son también productores, trabajadores como muchos de nosotros, ¿verdad?, que están ahí trabajando, valga la redundancia, la tierra, ¿verdad? O sea, es por eso es importante llegar al lugar de los hechos, ¿verdad?, para ver la situación, para ver la realidad, porque son realmente gente trabajadora que está peleando por su espacio también, ¿verdad?, su fuente de trabajo. Es muy llamativa la situación en particular porque estamos hablando de pequeñas granjas de productores y están rodeados por un mar de otros cultivos de grandes productores. Entonces no se entiende, y esperemos dilucidar eso, por qué en ese lugar se centra eso. Nosotros hicimos una consulta al presidente del INDI y nos indicó que fue la jueza la que decidió que los nativos vayan a ese mismo lugar, teniendo otros lugares donde se podría llevarlos para tener una mejor estadía hasta que se resuelva en la justicia la situación. El condimento político nunca dejó de estar presente en este caso, pero Juan Carlos, por lo que estuvieron recorriendo y analizando también en cuanto a documentación, ¿se trata de una misma propiedad? Aparentemente no. Estamos hablando de que una institución no ubica la propiedad y la otra institución tiene se pueden notar ciertas irregularidades, o podemos pensar que existen ciertas irregularidades en la titulación, que es lo que vamos a tratar de aclarar en este programa. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo es que una institución apadrina, ¿verdad?, esta ocupación, para no caer en lo subjetivo, si es que no tiene la ubicación de la propiedad? Y bueno, es parte del problema. Este es un problema muy diferente a todos los demás, porque hay antecedentes de ventas fraudulentas de tierra en la institución, en el INDI, que no sabemos si es este mismo caso, pero sabemos que un expresidente fue condenado 2 veces, fue a la cárcel 2 veces por este tipo de situación, algo que podría ser algo muy parecido. De hecho, el presidente actual habla de eso y como que da a entender que si el expresidente Valentín Gamarra tiene algo que ver en algo fraudulento con esto, va a tener que responder él mismo penalmente. Juan Carlos, ¿cuántas familias se instalaron en este lugar y a cuántos colonos pertenecería esa propiedad en sí, toda esa extensión? Aproximadamente hay 30 familias, que inicialmente comenzaron con 20, pero hay como 30 familias, estamos hablando de alrededor de 80 personas que no siempre están, cuando nosotros fuimos no estaban todas esas personas, vaya a saber el motivo, pero también hay como 6, 7 granjas de productores de propiedades de diferentes tamaños, algunas tienen 4 hectáreas, 2 hectáreas, otras tienen 16, y ellos, por ejemplo, denunciaron que no estaban pudiendo cosechar su maíz, porque está cerrado el paso, entonces hay un problema de convivencia allí que nosotros creemos que fue algo innecesario llevarle a ese mismo lugar, pudiendo dejarle esperando en otro lugar hasta que se resuelva eso y finalmente la justicia diga quién tiene la razón en este tema de los documentos. Y es que es parte de la presión, ¿verdad? Porque si no presionan de esa forma también difícilmente puedan llamar la atención, ¿verdad? ¿Y qué dicen estas familias, Juan Carlos? ¿Quién los asiste? ¿Quién les asiste? ¿Quién los llevó ahí? ¿Algún testimonio? Bueno, nosotros hablamos también con el intendente de Itacurú y él reclamó que no exista tanta asistencia para los indígenas sobre todo. Entonces pide que haya más ayuda para ellos porque están en una condición sinceramente infrahumana. Podemos ver de repente las pequeñas carpitas en las que están, pero hay algo que es muy llamativo, no siempre están. Y se ven también, lastimosamente, se ven vehículos, digamos, no sé, no puedo decir. ¿Clase media? Sí, son vehículos de clase media, ¿verdad? Pero que te da a entender que no es, que están en otro lugar. Es muy complicado entender esto y además hay un ambiente de mucha tensión, no se puede hurgar demasiado, vivimos situaciones muy cercanas a lo que se podría llamar violencia, de tensión, pero afortunadamente no pasó nada, ¿verdad? El equipo se protegió y finalmente
aclaramos todos, creyeron que veníamos de una institución estatal y no nos dejaron pasar, por ejemplo, en un camino vecinal. Ellos tienen un pequeño tanque de agua que está en el medio del camino vecinal y de ahí se surten. En el próximo bloque estaremos hablando con las autoridades de las dos instituciones, tanto del INDER como del INDI. Estará con nosotros la presidenta del INDER y también el asesor jurídico de la otra institución para poder dialogar al respecto y hablar también acerca de las documentaciones. A vuelta de pausa.